Su popularidad está en lo más alto y el país entero parece haberse unido en bloque a su jefe. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo un niño campesino extremadamente pobre, criado en un ambiente casi apocalíptico de posguerra, llegó a ser una de las personas con mayor influencia y poder en el mundo actual? En este video te develaremos la impactante historia de Vladimir Vladimirovich Putin, su camino hacia la cima. Infancia y adolescencia. Nació en la ex ciudad de Leningrado, lo que hoy se conoce con el nombre de San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952, en el seno de una familia obrera. Él es el hijo pequeño de la familia. Sus dos hermanos, Víctor y Oleg, nacidos en los años 30, murieron siendo muy niños. Su madre y su padre cuentan ya con 41 años cuando nace Putin. Vladimir es, por tanto, el hijo tardío de unos padres que sobrevivieron al terrible asedio de Leningrado. Es en esta dura atmósfera de posguerra, en una miseria total, en la que se cría el joven Putin, en un apartamento comunitario de 20 metros cuadrados, situado en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, y sometido a las leyes de la calle, en la que hay que pelear para sobrevivir. La manera que tiene hoy de responder ojo por ojo en el ámbito internacional se remonte a esta infancia, marcada por un agudo sentimiento de heroísmo nacionalista combinado con la rabia del chico que quiere salir adelante. Su barrio por aquel entonces era dominado por el AMPA, la mafia organizada rusa, con jefes tan poderosos que los llaman en ruso los ladrones de la ley. Es allí donde forja su dura personalidad. Esa voluntad de poder procede más bien de la observación de la gente que tenía al mando en su barrio de infancia. El pequeño Putin tuvo que sufrir en carne propia, como su padre era llevado a luchar en la guerra contra los alemanes, y verlo quedar vivo con 3/4 de su cuerpo parapléjico posguerra. Sin embargo, el pequeño Putin crecía fascinado con el servicio a su patria y con todo lo que respecta a las defensas militares de su país. En ese contexto va creciendo ese chiquillo apasionado por las películas de espías, que se refugia en los deportes de combate, como el sambo, una mezcla de boxeo y lucha libre, y más tarde el judo. Se convertirá en cinturón negro y formará parte del equipo ruso en los Juegos Olímpicos, al tiempo que sueña con convertirse en una especie de James Bond soviético. El pequeño Putin va forjando su férrea personalidad, ya que desde temprana edad, con 15 años, el joven Vladimir presenta su candidatura al KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, pero es rechazado. Antes le dicen que debe terminar sus estudios, algo que también le han pedido sus padres. Después de pensar en hacer la carrera de ingeniería, Putin se decide por el derecho. Una vez obtenida su licenciatura en la Facultad de Leningrado, se enrola en los servicios especiales. Allí sigue una formación intensiva con la que aprende todas las técnicas de espionaje y de contraespionaje, información, cribado de datos, eliminación del adversario con las manos o veneno. Culmina estas enseñanzas en Moscú en la Academia Andropov, a la cual solo se accede si ya se cuenta con un cierto rango dentro de la organización. Entrando en las filas del poder. En la década de 1990, los caminos de Sobchak y Putin se cruzaron significativamente. Durante los tumultuosos años de la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la Rusia postsoviética. Por aquellos años, Anatoly Sobchak se convierte en una figura prominente en la política soviética y más tarde en la rusa, tras participar activamente en movimientos de reforma y liberalización. Es durante estos años que conoce a Vladimir Putin, quien en ese momento trabajaba como funcionario del KGB en la ciudad de Dresde, en la entonces Alemania Oriental. Con el colapso de la Unión Soviética, Anatoly Sobchak juega un papel crucial en la transición política de Leningrado a San Petersburgo. Es elegido alcalde de la ciudad, un cargo que ocuparía hasta 1996. Durante este periodo, Sobchak trabaja en la implementación de reformas económicas y políticas en la ciudad. Vladimir Putin regresa a San Petersburgo después de haber trabajado en Moscú como funcionario del gobierno. Se une al equipo de Anatoly Sobchak y se convierte en su asesor en temas internacionales y relaciones exteriores. Durante estos años, Sobchak y Putin mantienen una estrecha colaboración. Sin embargo, en 1996, Sobchak pierde las elecciones para la alcaldía de San Petersburgo y se retira temporalmente de la política activa. Después de la derrota electoral de Sobchak, Putin permaneció en San Petersburgo trabajando en el ámbito académico y en cargos administrativos locales. Durante este periodo continuó fortaleciendo sus conexiones políticas y administrativas. En 1998, Putin se trasladó a Moscú para unirse al gobierno ruso comandado por Boris Yeltsin. En agosto de ese año,
fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia de seguridad de Rusia, sucediendo a Nikolai Kovalyov. Ya para 1999, Putin se convirtió en una figura política de mayor relevancia, siendo mano derecha indiscutida del por aquel entonces presidente Yeltsin, el cual lo nombró primer ministro de Rusia en agosto de 1999. Este nombramiento sorprendió a muchos en la escena política rusa y marcó el comienzo de la ascensión meteórica de Putin al poder. Durante su tiempo como primer ministro, Putin se destacó por su firmeza en la gestión de crisis como la Segunda Guerra Chechena y por su enfoque en restaurar la autoridad del Estado ruso. Ganó popularidad y reconocimiento por su estilo de liderazgo directo y enérgico. Llegada al poder absoluto. Es así como en marzo de 2000, Boris Yeltsin sorprendió al mundo al renunciar como presidente de Rusia y nombrar a Vladimir Putin como su sucesor interino. El año 2000 marcó un hito significativo en la carrera política de Vladimir Putin, ya que fue elegido presidente de Rusia, lo que inició una etapa crucial no solo en la política rusa, sino también en la geopolítica mundial. Después de asumir la presidencia el 7 de mayo del 2000, Putin se embarcó en un programa político que buscaba estabilizar Rusia después de un periodo tumultuoso caracterizado por la crisis económica, la corrupción y la debilidad del Estado. Putin adoptó una postura nacionalista y pragmática, promoviendo la restauración del orden y la autoridad estatal, reforma y estabilidad económica. Durante sus primeros años en la presidencia, Putin implementó reformas económicas orientadas a mejorar la estabilidad financiera y el crecimiento económico. Esto incluyó medidas para reestructurar el sistema impositivo, atraer inversiones extranjeras y modernizar sectores clave de la economía, como el energético y el bancario. Política exterior y fortalecimiento militar. Putin también se centró en la política exterior, buscando restaurar la influencia internacional de Rusia y fortalecer sus lazos con otras potencias, especialmente en Eurasia y Oriente Medio. Durante su presidencia, Rusia se involucró en varias disputas regionales, como el conflicto de Chechenia, y reforzó sus capacidades militares y de defensa. Una característica distintiva de la presidencia de Putin ha sido la centralización del poder en el Kremlin. A través de reformas políticas y cambios en la legislación, Putin fortaleció la autoridad presidencial y limitó el poder de otras instituciones como el Parlamento y los medios de comunicación independientes, consolidando así su control sobre el gobierno y la sociedad rusa. A medida que Putin consolidaba su poder en el ámbito nacional, también emergía como una figura influyente a nivel global. Rusia, bajo su liderazgo, buscó desempeñar un papel más activo en asuntos internacionales, participando en debates sobre seguridad, geopolítica, energía y medio ambiente. Putin se reunió regularmente con líderes mundiales y participó en cumbres internacionales, proyectando la influencia de Rusia en el escenario internacional. En conclusión, la vida de Vladimir Putin es un testimonio de la complejidad y la determinación que han definido su camino hacia el liderazgo político en Rusia. Desde sus humildes comienzos en Leningrado hasta su ascenso al poder como presidente, Putin ha enfrentado desafíos personales y políticos que han moldeado su visión y enfoque. En la actualidad, Putin sigue siendo una figura central en la política mundial, con su liderazgo marcado por un estilo autoritario pero pragmático. Su manejo de la política exterior, la economía y los asuntos internos de Rusia ha generado debates y controversias, tanto dentro como fuera del país. Su influencia en la escena global se refleja en su participación en conflictos regionales, negociaciones internacionales y su relación con otras potencias mundiales, tal como es el caso de otros líderes que hoy en día son la cúspide del poder internacional. Si te interesan estas apasionantes historias de presidentes y líderes, te dejamos este video que no te puedes perder. Si aún no hay ninguno, suscríbete para que cuando se suba el siguiente video lo puedas ver antes que nadie.